Esta noche quiero hablarte de algo para mí importante, capital, y entiendo que para la iglesia en estos días, la iglesia de Jesucristo, es un tema importantísimo. Se trata de la voluntad de Dios. Y es la incógnita que todos tenemos. Una vez venimos al Señor, queremos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo identificar la voluntad de Dios? Y no hay una fórmula. No hay una fórmula, pero la palabra de Dios nos da a nosotros pautas y nos da una guía para nosotros saber y conocer la voluntad de Dios sobre nuestras decisiones. Para saber y conocer la voluntad de Dios sobre aquellas cosas que están sucediéndonos. Para saber cuál es la voluntad de Dios sobre proyectos y acciones que vamos a tomar. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Mateo. Y vamos a leer el versículo 34. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vemos aquí que Jesús mismo nos dijo que no nos afanemos. Y uno de los conflictos diarios con los que nos tenemos que enfrentar es con las cosas que nos suceden. No os afanéis porque habréis de comer o que habéis de vestir. Dice la palabra: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces no debemos afanarnos. Pero sin embargo, aunque la palabra dice que no nos afanemos, constantemente nos vemos enfrentados a situaciones que nos crean angustia, que nos crean incertidumbre, que nos crean expectativa. Y es la falta, tal vez, de conocer la voluntad de Dios, lo que muchas veces nos lleva a ese estado de desequilibrio, tal vez espiritual. Podemos estar muy tranquilos y de repente llega una situación y eso va a desestabilizarnos inmediatamente. ¿Y por qué? Si la palabra de Dios dice: no temáis. Si nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Lamentablemente, esto es un proceso en el cual vamos creciendo día a día. Porque si se nos hiciera la luz, inmediatamente llegamos a Cristo y venimos al Señor y confiadamente aceptamos su voluntad en nuestras vidas, entonces fuera muy fácil. Llegué, estoy en la maldición y cruzo a la bendición y ya, y todo está bien. Eso no es lo que prometió el Señor. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tu bendición no depende del mundo. Tu bendición no viene del mundo. Tu bendición no depende aún de tus fuerzas. Tu bendición depende de Dios. De manera pues que esta es una de las disyuntivas más grandes que tiene el creyente hoy en día. Y estamos siendo bombardeados constantemente por ideas. Siempre digo que una palabra produce fe en nuestras vidas, pero asimismo una palabra mal dirigida puede matar nuestra fe. Y hoy en día estamos viendo tantas cosas, que si arrebatemos la bendición, que si la prosperidad, que si aquello, que si lo otro, y no estamos viendo que hay toda una estrategia para desestabilizar la iglesia de Jesucristo. Amén. Y cuando no estás cimentado en la palabra, cuando no eres una persona que ha sido sembrado y echado raíces en la palabra, entonces vas a ser llevado, como dice la palabra, de todo viento de doctrina. Amén. Y hoy escuchas que se puede arrebatar y pisar el territorio y eso va a ser tuyo. Pero cuando vas a la realidad, nada. Amén. Solamente prosperan ellos. Solamente ellos son bendecidos. Y el pueblo está todo el tiempo en aflicción, en prueba, en tiniebla, porque no les interesa enseñarle al pueblo la palabra. Entonces es tu responsabilidad y la mía ir a la palabra de Dios, porque es lo que nos va a establecer, es lo que va a poner el cimiento en nuestras vidas
para poder seguir adelante, para poder vencer los obstáculos y para poder enfrentar todas aquellas cosas que necesitamos vencer cada día para tener vidas victoriosas. Esto no es que me levanté hoy, ya estoy en victoria y prosperado y bendecido. No. Hay que hacer algo más. Y es ir a la palabra de Dios. Es establecernos allí y es comenzar a escudriñarla para entonces saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Nos quejamos profundamente cuando tenemos situaciones y pensamos que el pobre diablo, él es el culpable de todo. Pero no podemos hacer una introspección en nuestras vidas y decir, ¿qué hice para que esta situación viniera a mí? El pecado nos alcanza, la maldad, la maldición nos alcanza. Independientemente podemos correr. Y como decía alguien, la mentira es una sábana larga pero estrecha. Que arropa para acá. Entonces, no podemos vivir doble vida. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Es difícil hoy encontrar personas que realmente estén cimentadas en la palabra de Dios. Muchas iglesias están hoy en día entreteniendo al pueblo. Edificar no es tan fácil, porque edificar requiere esfuerzo y sacrificio. Edificar requiere invertirse. Edificar requiere dedicarle tiempo al ministerio y a la gente. Y los modelos pastorales que estamos viendo hoy en día no quieren eso. Quieren crecimiento, quieren gente, iglesias llenas de gente. ¿Pero y qué? ¿Y qué? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en 5 años, en 10 años? Cuando estemos expuestos quizás a más situaciones que a las que hoy nos estamos viendo expuestos, a más sutilezas y a más engaños que a lo que hoy estamos siendo expuestos. Entonces es importante conocer la palabra de Dios para poder entender cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces Jesús nos enseña a vivir el presente. Recuerden que hay 2 días que no tienen que ver nada con nosotros. Uno es el pasado y otro es el futuro. El pasado es pasado. No cuenta para nada. No debe ejercer ninguna influencia sobre nuestras vidas. Y el futuro está en las manos de Dios. Entonces, ¿qué nos resta? Vivir el presente. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes? ¿Vienes a suplir una necesidad? ¿Estás vacío y necesitas estar con la gente y compartir para que entonces tu vida sea confortada? ¿O necesitas ser edificado? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es tu nivel de compromiso para visitar esta iglesia? Para ser parte de este ministerio. ¿Qué es lo que te motiva? Pero es importante, hermanos, que sepamos que cada día nosotros vamos a ser confrontados, aún con nuestros propios pensamientos, aún con nuestras propias ideas, con las que fuimos formados y levantados, con las que fuimos criados en nuestros hogares. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no entendemos cuál es el propósito, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces probablemente vamos a estar cayendo, vamos a estar errando, vamos a estar metiendo la pata, como decimos en buen dominicano. Pero no basta con conocer la palabra, la voluntad de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos saber qué Dios quiere conmigo y contigo. Pero si no actúas en consecuencia, tampoco sirve de nada. Pero por algún punto debemos comenzar. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús nos dice
mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas. Esa sola palabra bastaría para que nosotros confiadamente, día a día, estemos en victoria, confiando en el Señor, agradeciéndole a Él por todas las cosas que nos suceden. Porque si buscamos primero, si nos rendimos completamente, voluntariamente, todas nuestras cosas, todas nuestras necesidades serán suplidas, vendrán añadidas. Porque para Dios lo importante es que le busquemos primeramente. Que le busquemos primeramente, que reconozcamos que Él es nuestro Dios. Así que si tú estás pensando que algo es la voluntad de Dios y no está de acuerdo conforme a la palabra, entonces ahí está el primer error. La voluntad de Dios siempre tiene que estar en concordancia con la palabra de Dios. Nunca la voluntad de Dios va a ir en contra de la palabra de Dios. Dice, no conforméis a este siglo. Escuchen bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué significa esto? Nos habla de un proceso. Y este proceso tiene que ver con nuestra voluntad, con rendirnos completamente al Señor, con soltar aquellas cosas que no queremos soltar. ¿Por qué usted cree que la iglesia está llena el domingo y hoy está solamente media iglesia? Porque no hemos sido transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando un pueblo es transformado, cuando una persona, un hombre, una mujer es transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su entendimiento, quiere decir que es reenseñado, quiere decir que aquellas cosas con las que ha pensado, aquellas cosas con las que ha subido, aquellos pensamientos que les han sido inculcados en su mente, ya no son los mismos que tenía años atrás cuando no conocía al Señor. Pero no estamos dispuestos a romper con el pecado. No estamos dispuestos a romper con el mundo. Queremos estar en el jueguito. Hoy entramos, mañana salimos. Quien te habla vivió muchos años en ese sube y baja. Y le decía, Señor, transfórmame. Transfórmame. El apóstol Pablo lo decía. El mal que quiero hacer, el bien que quiero, no lo hago. El mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿Pero qué haremos? Como dice la palabra, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El día que tomamos la decisión de seguir a Cristo, de rendirnos completamente a Él, entonces vamos a ser transformados en nuestro entendimiento. Amén. Pero esa transformación, hermano, yo quiero decirte que no viene por ideas, que no viene por filosofía, que viene por la palabra de Dios. Amén. La transformación tuya y mía viene por la palabra de Dios. Entonces, tiene que ser reenseñado, tiene que ser reeducado conforme a la palabra de Dios. Para que sepamos que su voluntad es buena, lo primero que tenemos que saber es si da gloria a Dios o nos da gloria a nosotros mismos. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, si no le da la gloria a Dios, lo que sea que usted vaya a hacer, no lo haga porque no es la voluntad de Dios. Porque siempre en todo lo que hacemos debemos darle la gloria a Dios. Que sepamos que de Él es que vino.